Hola, bienvenidos a nuestro vídeo. El tema principal de nuestro proyecto es de investigar las realidades y los mitos de la Inquisición española, la expulsión de los judíos en 1492 y la persecución de la brujería. Para poder analizar este tema mejor, es necesario aclarar qué es la Inquisición y cómo se desarrollaba en España. A pesar de la creencia común, la primera Inquisición no fue inventada en España, sino en el sur de Francia medieval en 1184. El objetivo de esta organización era combatir la herejía de los cátaros, una secta cristiana herética en ese tiempo. En este caso, la persecución correspondía a los obispos, y por eso se le llama la Inquisición episcopal. En el año 1231 fue sustituida por la Inquisición pontificia o papal, que existía bajo la autoridad del Papa, en ese periodo del Papa Gregorio IX. Fue solo en el año 1478 cuando se creó el Tribunal de Santo Oficio, o la Inquisición española. Fue la primera Inquisición moderna porque ya no dependía de los obispos ni del Papa, sino de los reyes católicos. Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, también conocidos como reyes católicos por su propagación del catolicismo y la intolerancia hacia otras religiones, eran los reyes españoles en los siglos XV y XVI. Durante su reinado se produjo el paso del mundo medieval al mundo moderno. Cuando los reyes católicos subieron al trono en 1479, ambos reinos conservaron su autonomía, pero iniciaron el proceso de la unificación, tanto territorial como religiosa. En cuanto a la territorial, se puede destacar la anexión de Granada y Navarra, y el producto más importante de la unificación religiosa fue la creación de la Inquisición española. Los reyes católicos son también conocidos por financiar el viaje de Colón y así contribuir al descubrimiento de América. El objetivo principal del Tribunal de Santo Oficio era perseguir a los judíos conversos y luego se centró también en la eliminación o asimilación de otras minorías religiosas y étnicas, como por ejemplo los mudéjares. Un mudéjar era una persona musulmana que vivía en territorios cristianos, pero sin cambiar su religión. Además de las persecuciones, la Inquisición se dedicaba a la censura de la literatura mediante el índice de los libros prohibidos. Se trataba de una lista de obras consideradas por la Iglesia Católica como heréticas, inmorales o perniciosas para la fe. Unos eventos que jugaban gran parte en la procesión y la eliminación de los judíos eran los actos públicos llamados autos de fe. Durante esas procesiones públicas, los judíos y otras víctimas eran juzgados y condenados a la cárcel, a la confiscación de bienes o a la ejecución. Las ejecuciones ya no eran públicas y se llevaban a cabo afuera de la ciudad. El primer auto de fe tuvo lugar en Sevilla en 1481 y ahí fueron condenadas a muerte y quemadas 6 personas. Un personaje muy importante, además de los reyes católicos, era Fray Tomás de Torquemada. Este hombre se convirtió en 1483 en el Inquisidor General, a cuyo cargo estaba el gobierno del Consejo de Inquisición y de todos sus tribunales. Su nombre se relaciona con un gran número de ejecuciones y torturas realizadas durante su función como el Gran Inquisidor. Por estas razones, se puede decir que también contribuyó a la leyenda negra de la Inquisición española. En 1492 apoyó a la expulsión de los judíos de España. El Tribunal de Santo Oficio duró más de 300 años y se abolió definitivamente en toda España en 1834. La Inquisición española también tiene su leyenda negra. La leyenda negra, en general, es la imagen exagerada y desfavorable de España como un país cruel, intolerante y fanático. La del Tribunal del Santo Oficio surge de gran número de ejecuciones y torturas realizadas en España entre los años 1481 y 1834. Este número va desde 30.000 hasta 300.000 víctimas. Estas falsas historias nacen en el siglo XVI en países que estaban en el conflicto con España como Inglaterra y sirven como un tipo de arma para dañar la imagen de España. Por culpa de esta leyenda, la Inquisición es también a menudo asociada con la caza de las brujas y la ejecución de las mujeres por la brujería.
Para poder disipar estos mitos, hay que comparar la Inquisición española con la de otros países. El Santo Oficio fue principalmente dirigido contra los judíos conversos, musulmanes y posteriormente herejes. Por otro lado, la Inquisición romana fue más enfocada en la reforma de la Iglesia y la lucha contra la herejía y el protestantismo. Solo la Inquisición en Portugal tenía similares objetivos como la española: centralizarse en los judíos conversos y la herejía. En cuanto a las cifras de los muertos, la tortura y las ejecuciones formaban una parte significante de la Inquisición española, pero realizadas en una medida mucho menor que en tribunales de otros países. La legislación eclesiástica española limitaba la tortura. Por ejemplo, una sesión no podía durar más de 15 minutos y no se podía poner en peligro la vida del prisionero. Otras pruebas de que la Inquisición en España no era nada peor que otros tribunales son los datos analizados por el profesor de la Universidad de Córdoba, Francisco García de Junco. Según sus datos, solo en el periodo de 1559 a 1566 fueron en España ajusticiadas 100 personas, mientras que en Francia fueron 200 y en Inglaterra 300 personas. Junco también dice que las cárceles de la Inquisición eran las menos duras de la Europa entre los siglos XV y XVII. Aunque la Inquisición se ha asociado principalmente con los judíos conversos, la brujería también fue un tema que abordó. La brujería ha sido practicada en culturas desde tiempos antiguos. En muchas sociedades se creía que los brujos o brujas tenían el poder de sanar, adivinar el futuro o manipular el entorno natural a través de rituales, conjuros y amuletos. En Europa, la brujería estuvo asociada con prácticas consideradas heréticas o satánicas, especialmente durante la Edad Media y la Edad Moderna. Durante estos tiempos, las brujas eran vistas como individuos que hacían pactos con el diablo para obtener poder. Entre los siglos XV y XVII, Europa vivió una intensa persecución de la brujería, que resultó en la muerte de decenas de miles de personas, la mayoría mujeres. En España, el caso de Zugarramurdi es uno de los momentos más significativos de persecución de la brujería. En 1609 se acusó a varias personas en el pueblo de Zugarramurdi de practicar brujería. El proceso fue dirigido por la Inquisición de Logroño y 40 personas fueron acusadas, de las cuales 11 fueron condenadas. Sin embargo, este caso destaca porque el inquisidor Alonso de Salazar y Frías, enviado a investigar más a fondo, llegó a la conclusión de que muchas de las acusaciones eran infundadas y estaban basadas en supersticiones. La leyenda negra exagera las cifras reales de las personas quemadas en la hoguera por la brujería y los números varían significativamente entre España y otros países europeos. En realidad, la persecución de la brujería en España fue más moderada que en otros países europeos, como Alemania o Francia, donde las casas de brujas fueron mucho más violentas y extendidas. Estos países, junto con Suiza e Inglaterra, fueron de los más activos en cazar brujas. Se estima que aproximadamente entre 40.000 y 60.000 personas fueron ejecutadas por brujería durante este periodo en toda Europa. Alemania, el país con el mayor número de casos, con 25.000 víctimas. Las principales causas de la caza de brujas en Europa eran una mezcla de factores religiosos, sociales y políticos. El miedo al diablo y la creencia en la brujería enseñados por la Iglesia Católica. Al hablar sobre la Inquisición española, no se puede olvidar mencionar la expulsión de los judíos en 1492. La Edad Media en España fue la época de Al-Ándalus, durante la cual los cristianos y los judíos fueron achacados por los musulmanes. Sin embargo, fueron humildes y los judíos y los cristianos tuvieron que pagar impuestos por mantener su religión. Ya que esos pagos fueron demasiado caros, muchos se convierten en Islam, llamándose muladíes.
En el siglo XIII, los cristianos avanzaron rápidamente hacia el sur, conquistando así casi todo lo que quedaba de los reinos musulmanes, hasta el último, el reino nazarí de Granada, que permaneció 2 siglos más. Este reino funcionó como el vasallo del reino de Castilla. Era más débil políticamente e incluso le pagaba impuestos. Finalmente, los reyes católicos, cuales guiaron la invasión cristiana, conquistaron aún este último trozo de reino musulmán, el reino nazarí de Granada, en 1492. España, mientras tanto, ya estaba dividida en 4 reinos: Portugal, el Reino de Castilla, Navarra y Corona de Aragón. En el año 1492, los reyes católicos realizaron varios pasos graves tanto en la historia del país tanto como en la del mundo. Entre ellos, hubo la expulsión de los judíos y los musulmanes de la península con el fin de lograr una unidad ideológica, y también los reyes católicos estimaban que la presencia judía era una mala influencia para los conversos. Por eso decidieron por la expulsión. Se creó la Inquisición, encargada de perseguir y castigar a los judíos que seguían fieles al cristianismo. La palabra final de expulsar a los judíos de España se dio en 1492. Sin embargo, los reyes católicos solamente seguían los pasos de otros reinos de dicha época en Europa. España, en comparación con otros países de Europa, era tardía en este tema. En Francia hubo una expulsión de judíos en 1306 y en Inglaterra ya en 1290. La expulsión de los judíos compartía varios motivos. Uno de ellos era un deseo de eliminar cualquier influencia de los judíos y asegurar una homogeneidad religiosa y eliminar también cualquier influencia cristiana en el reino. Las consecuencias de la expulsión de los judíos en 1492 eran económicas y negativas a corto plazo, con un cierto desajuste, pero sin crear una situación de depresión económica. Actualmente ya se rechaza la idea de que la mayor parte de la economía estuviera en manos de los judíos y mucho menos las finanzas. Había banqueros, financieros o recaudadores, pero no hay que exagerar su número. De hecho, la mayor parte de los judíos en el momento de su expulsión practicaban profesiones urbanas modestas. Eran artesanos, pequeños comerciantes, pero no estarían acomodados económicamente hablando. Dicho esto, conocemos que su expulsión significó un deterioro de la económica precapitalista. En otras palabras, que no benefició a la burguesía. Desde el punto de vista democrático, se estima que su población suponía un 2% del total. Esto sería todo para este vídeo. Gracias por su atención.